Bienvenidos a Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. En este capítulo, nos adentraremos en un fascinante enfrentamiento filosófico que se desarrolló en el siglo XVIII, una época de agitación intelectual. En nuestro capítulo anterior, exploramos las ideas del filósofo alemán Immanuel Kant. Hoy, continuaremos nuestro viaje filosófico, pero con un cambio de rumbo. Nos sumergiremos en las ideas de otro gigante de la filosofía, David Hume. Para comprender completamente las perspectivas de uno, es necesario explorar las ideas del otro. Hume y Kant, contemporáneos de la Ilustración, ofrecen visiones opuestas sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas. Este diálogo intelectual entre dos mentes brillantes nos enriquecerá y nos permitirá comprender mejor las complejidades de la filosofía. Comencemos. En nuestro viaje filosófico, exploraremos las ideas de Hume sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas. Pero antes de desarrollar sus ideas, es esencial entender su contexto histórico. David Hume nació en 1711, en Edimburgo, Escocia, en pleno auge de la Ilustración escocesa y en medio de la revolución intelectual que estaba transformando Europa. La Ilustración promovía la razón, la ciencia y el pensamiento crítico como herramientas para comprender y mejorar el mundo, y Hume fue profundamente influenciado por este movimiento intelectual. La obra fundamental en la que Hume exploró las cuestiones relacionadas con los límites del conocimiento y las verdades absolutas se titula Investigación sobre el entendimiento humano, publicada por primera vez en 1748. En esta obra, Hume cuestionó las bases del conocimiento humano y planteó importantes preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la certeza del conocimiento. En el contexto histórico y político, Hume vivió en una Escocia que formaba parte del Reino de Gran Bretaña. Además de sus contribuciones a la filosofía, Hume desempeñó un papel destacado como historiador y ensayista político, lo que refleja su interés en cuestiones que trascienden la filosofía pura. Hume también estuvo influenciado por otros filósofos de su tiempo, como John Locke y Ashbery. Locke, con su énfasis en la experiencia como fuente de conocimiento, influyó en la visión empirista de Hume. Berkeley, por su parte, cuestionó la existencia de la materia y la realidad objetiva, temas que también resonaron en el pensamiento de Hume. En este contexto intelectual y político, David Hume comenzó a desarrollar sus propias ideas que, como veremos, tuvieron un profundo impacto en la filosofía, la epistemología y la ética. El empirismo. Empecemos por entender las impresiones e ideas. Para Hume, las impresiones son las percepciones o experiencias vividas y sensoriales que tenemos a través de nuestros sentidos o emociones. Estas impresiones son las sensaciones inmediatas y directas que experimentamos, como el dolor de una quemadura, el sabor de la comida o la emoción de la alegría. Hume consideraba que las impresiones eran las experiencias más fuertes y vivas que teníamos y que constituían la base de todo nuestro conocimiento. Estas impresiones eran, en esencia, las unidades fundamentales de la experiencia humana y servían como la materia prima de nuestras ideas y pensamientos. En contraste con las impresiones, Hume también hablaba de las ideas, que eran representaciones menos vividas y menos intensas de nuestras experiencias. Las ideas eran derivadas de nuestras impresiones a través de la memoria, la imaginación y la reflexión. En otras palabras, las ideas eran copias menos vividas de nuestras impresiones. Hume era un ferviente defensor del empirismo, lo que significa que creía que todo nuestro conocimiento se origina en la experiencia. Esta idea es fundamental para comprender su perspectiva sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas. Para ilustrar este concepto, podemos imaginar la mente de un recién nacido como una pizarra vacía o tabula rasa.
Al nacer, no tenemos conocimiento innato, y nuestra mente es como una página en blanco que se llenará a lo largo de la vida con ideas y conceptos a medida que experimentamos el mundo que nos rodea. Ejemplo. Piensa en un recién nacido. En sus primeros momentos en el mundo, no posee conceptos preexistentes sobre cosas como Dios o moralidad. Estas ideas se formarán gradualmente a medida que el niño experimente su entorno y reflexione sobre esas experiencias. Esta perspectiva empírica desafía la idea de que nacemos con conocimiento innato, en lugar de aceptar la existencia de ideas innatas. Hume argumentaba que nuestras mentes son como esponjas que absorben información a través de la experiencia sensorial. Cada impresión que recibimos a través de nuestros sentidos contribuye a la formación de ideas y conceptos en nuestra mente. Esto significa que, según Hume, no podemos tener conocimiento de algo que no haya sido previamente experimentado o derivado de experiencias. Por ejemplo, no podemos afirmar tener conocimiento sobre la naturaleza de un objeto que nunca hemos visto, sentido, olido, oído o probado de alguna manera. Imagina que alguien te habla de un animal mítico que nunca antes has escuchado, como un centauro. Según el empirismo de Hume, no puedes tener un conocimiento real sobre un centauro a menos que hayas tenido una experiencia directa o indirecta que te permita formar ideas sobre él. Esto podría ser a través de relatos de otras personas, representaciones visuales o cualquier otra fuente que te permita conectar la idea de un centauro con tus experiencias pasadas. En resumen, el empirismo de David Hume enfatiza que todas nuestras ideas y conocimientos tienen sus raíces en la experiencia. Nuestra mente no es una fuente de ideas innatas, sino un órgano que procesa y organiza las impresiones sensoriales que adquirimos a lo largo de nuestras vidas. Esta perspectiva sobre el empirismo arroja luz sobre su escepticismo en relación con las verdades absolutas y la causalidad, temas que hemos explorado y que seguiremos explorando en este capítulo. Inducción. David Hume abordó un tema fundamental en la filosofía conocido como la inducción. La inducción implica hacer inferencias basadas en la experiencia pasada para predecir eventos futuros. Sin embargo, Hume destacó que estas inferencias inductivas no pueden justificarse lógicamente. Para entender esto de manera más profunda, consideremos un ejemplo cotidiano. Imagina que eres un niño y, desde que tienes memoria, has visto que el sol sale cada día. Esto te lleva a la creencia de que el sol saldrá nuevamente mañana. Sin embargo, desde una perspectiva humeana, no puedes justificar lógicamente esta creencia. El hecho de que el sol haya salido en el pasado no garantiza lógicamente que saldrá en el futuro. Esto tiene implicaciones profundas en áreas como la ciencia y la toma de decisiones. En la ciencia, confiamos en la inducción al generalizar a partir de observaciones pasadas para hacer afirmaciones sobre leyes naturales. Sin embargo, Hume nos advierte que esta generalización carece de una base lógica sólida. En la toma de decisiones, a menudo asumimos que eventos pasados pueden predecir eventos futuros. Por ejemplo, si siempre has tenido éxito en tus exámenes de matemáticas en el pasado, puedes esperar que te vaya bien en el próximo examen. Pero según Hume, esta expectativa carece de una justificación lógica. La crítica de Hume a la inducción plantea una pregunta profunda: ¿cómo podemos justificar nuestras creencias sobre eventos futuros basándonos únicamente en la experiencia pasada? Hume nos recuerda que nuestra confianza en la inducción es un hábito mental arraigado en la repetición de patrones, pero no es una certeza lógica. En resumen, la perspectiva de Hume sobre la inducción destaca la fragilidad de nuestras inferencias inductivas y nos insta a ser conscientes de las limitaciones de nuestro conocimiento basado en la experiencia pasada. Ética. David Hume también dejó una profunda huella en la filosofía moral al abogar por una perspectiva que difiere de las teorías éticas basadas en la razón. Según Hume, la moralidad no se fundamenta en la razón, sino en los sentimientos humanos.
Nuestra percepción de lo que es bueno o malo se basa en cómo nos sentimos al respecto. Para comprender esto en profundidad, consideremos un ejemplo. Imagina a alguien que encuentra una billetera perdida en la calle y decide devolverla a su dueño. Según Hume, esta acción moral no se lleva a cabo porque la razón dicta que es lo correcto, sino porque la persona se siente bien al devolver la billetera y experimenta una sensación de que esto es moralmente lo correcto. Ejemplo. Piensa en esa persona que encuentra la billetera perdida. No actúa de acuerdo con un conjunto de reglas lógicas que le dicen que debe devolverla, sino porque experimenta una emoción positiva al hacerlo. Se siente bien al ser honesto y ayudar a otra persona en apuros, y esta sensación de satisfacción moral guía su acción. Hume argumenta que nuestras evaluaciones morales están intrínsecamente relacionadas con nuestras emociones y sentimientos. Cuando realizamos acciones que consideramos moralmente correctas, experimentamos sentimientos de aprobación moral, y cuando realizamos acciones que consideramos moralmente incorrectas, experimentamos sentimientos de desaprobación moral. Esta perspectiva sobre la ética tiene importantes implicaciones en cómo entendemos y justificamos nuestras decisiones morales. En resumen, la visión de Hume sobre la ética nos lleva a considerar que nuestras evaluaciones morales están arraigadas en nuestros sentimientos y emociones. No se basan en una lógica fría y objetiva, sino en cómo nos sentimos respecto a nuestras acciones y las de los demás. Creencia en el mundo externo. David Hume plantea un desafío profundo a una creencia profundamente arraigada en la vida cotidiana, la creencia en la existencia de un mundo externo y persistente. Aunque aceptamos naturalmente que el mundo que nos rodea es real y persiste incluso cuando no lo estamos observando, Hume argumenta que no podemos justificar esta creencia de manera racional. Para profundizar en esta idea, consideremos un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en un parque observando una fila de patitos que flotan en un estanque. Cuando cierras los ojos o te alejas, todavía crees que los patitos existen fuera de tu percepción, más allá de lo que estás viendo en ese momento. Es decir, crees en la existencia continua e independiente de los patitos. Hume argumenta que no tenemos una base filosófica sólida para creer en la existencia continua e independiente de los patitos más allá de nuestras impresiones sensoriales. Cuando los vemos, experimentamos impresiones sensoriales de patitos, pero cuando no los vemos, no tenemos una justificación lógica para afirmar que continúan existiendo de la misma manera fuera de nuestra percepción. En resumen, nuestra creencia en la existencia continua del mundo externo es simplemente eso, una creencia. Esto plantea una cuestión fundamental en la filosofía: ¿cómo justificamos la creencia en un mundo que existe más allá de nuestras percepciones? Hume sugiere que esta creencia es el resultado de la costumbre y la asociación de ideas, pero no puede ser demostrada de manera concluyente desde una perspectiva lógica. En resumen, la perspectiva de Hume sobre la creencia en el mundo externo nos insta a reflexionar sobre la base de nuestras creencias en la realidad objetiva. A pesar de nuestra convicción intuitiva de que el mundo existe independientemente de nuestra percepción, Hume nos desafía a reconocer que esta creencia es, en última instancia, una creencia basada en la costumbre y la asociación de ideas. Conclusión. El diálogo filosófico entre David Hume y Immanuel Kant se levanta como una conversación trascendental en la historia del pensamiento humano. A lo largo de nuestras reflexiones, hemos examinado las diferencias y similitudes fundamentales entre estas dos perspectivas filosóficas que han dejado una huella imborrable en la filosofía moderna. Uno de los contrastes esenciales entre Hume y Kant radica en su postura sobre el origen del conocimiento. Hume, el empirista escocés, defendía que todo nuestro conocimiento se deriva de la experiencia sensorial, mientras que Kant, el filósofo alemán, argumentaba que había elementos innatos en la mente humana que influían en la interpretación de la experiencia, como las categorías y las formas a priori de la intuición. Otro punto de divergencia crucial se encuentra en el escepticismo de Hume sobre la causalidad y la inducción,
en contraste con el intento de Kant de establecer principios universales que podrían justificar estas inferencias basadas en la experiencia. A pesar de sus diferencias, ambas perspectivas han ejercido una influencia perdurable. La crítica de Hume al racionalismo y su énfasis en la experiencia siguen recordándonos las limitaciones del conocimiento humano. Por otro lado, Kant transformó la filosofía al plantear que la razón podía proporcionar principios universales y necesarios. Las preguntas que plantearon sobre la relación entre la experiencia y la razón, la naturaleza de la causalidad y los límites del conocimiento humano siguen siendo fundamentales para nuestra comprensión del mundo y nuestra posición en él. Los invitamos a participar en esta conversación intelectual. ¿Cómo perciben la relación entre estas dos perspectivas filosóficas? ¿Cuál de ellas considera más persuasiva? Déjanos tu comentario para continuar enriqueciendo este diálogo filosófico que ha perdurado a lo largo de la historia. Hasta el próximo episodio.